Muy buena tarde, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a su programa CineChat. Les recordamos que estamos transmitiendo totalmente en vivo desde nuestro canal de Cine Radio por Facebook. Les agradecemos a todos los que están conectándose a la línea, conectándose aquí al programa, a estar siguiendo el día de hoy la emisión, como saben, totalmente en vivo. Y ahorita con el apoyo de Oliver desde cabina, muchas gracias, Oliver. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema bien interesante, pero antes de pasar a este tema, les recuerdo rapidísimo nuestra línea de orientación psicológica, el número 800-911-3232. Como saben, estamos las 24 horas del día, todos los días del año, en el momento en que lo deseen. Ahí vamos a estar para atenderlos. Y el día de hoy agradecemos muchísimo la presencia de Fausto Lamont, maestro en terapia familiar. Muchas gracias, Fausto, por haber aceptado la invitación el día de hoy. Y justo vamos a hablar de un tema que es sumamente relevante. El día de ayer conmemoramos el 8 de marzo, ¿no? El Día Internacional de la Mujer, en donde vimos todas las movilizaciones, ¿no? Que se hicieron a lo largo de la ciudad, a lo largo de los estados, en todo el país, y cómo se han ido modificando hasta estas marchas. Les comparto de inicio, sí noté una diferencia de la primera vez que asistí a una marcha al día de ayer, y estas consignas, ¿no? Que se van pidiendo en cada una de las marchas y en cada una de las mujeres que participan, ¿no? Dentro de estas movilizaciones. Y es por eso que el día de hoy vamos a hablar dentro de una postura que muchas veces es cuestionable, ¿no? Dentro del movimiento feminista, dentro del movimiento de la violencia de género, en donde el día de hoy vamos a hablar del papel del hombre, ¿no? En conmemoración con el 8 de marzo, y es por eso que hoy invitamos a Fausto, que es experto en temas de género, y te agradezco muchísimo, Fausto, que estés por acá. No, muchísimas gracias a ti por la invitación, Paulina. Gracias. Y justo si podamos comenzar, seguramente habrá mucha información que abordar, y también comentarios del público que nos puedan hacer llegar sus comentarios, si tienen preguntas, algunas dudas, ¿no? Y que podamos ir nutriendo esta plática. Justo, Fausto, si podamos comenzar con esta parte, ¿sabes? Y me atrevo a hacer la pregunta, porque ayer que estábamos en la marcha, fue bastante curioso encontrarnos. Sí, definitivamente sabemos que más allá de la postura de los hombres, ¿no? Había mujeres que no iban como tal a la marcha, pero bueno, coincidieron en el espacio, en el lugar, y no sabían por qué se hacía la marcha, ¿no? ¿Cuál era el sentido? Y fue curioso poder platicar con ellas, con una de ellas, y más allá de, a lo mejor, de estas conversaciones, o a lo mejor de caer en términos técnicos y demás, cuando esta persona en particular como que decía, es que yo viví eso, es que sabes que yo fui violentada en mi trabajo, y sabes que a mí me pasaba esto, no sé, con la pareja, no, o sea, como que al irle platicando por qué se daba esta marcha, ella se visualizaba dentro de su propia historia. Y es por eso que, no sé si nos pudieras compartir un poco por qué se conmemora justo el 8 de marzo. Sí, claro que sí, Paulina. Pues justamente cuando sale este testimonio sobre el por qué vienen o que ellas vivieron algo así en su condición laboral, pues básicamente lo que se conmemora son los hechos ocurridos el 8 de marzo de 1857 en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, donde precisamente unas mujeres trabajadoras de la fábrica textil Cotton que realizaban una serie de manifestaciones. De hecho, fueron exigencias hacia el patrón, el cual lo que estaban exigiendo en estas condiciones laborales tenía que ver con escaleras y puertas de seguridad, ¿no? Bueno, puertas más bien de emergencia ante cualquier siniestro. Y resulta que, pues ese día, intencionalmente el patrón les deja una actividad nocturna y las quema, ¿no? Generando un accidente, algo que se fue notificado como si fuera accidente, dejando un saldo de 120 mujeres muertas, ¿no? Y entonces eso se vuelve toda una noticia, sobre todo para señalar primero las condiciones en las cuales se encuentran las mujeres en los espacios laborales
y evidentemente la exigencia de los derechos, ¿no? Entonces, me parece que es súper importante y que eso fue escalando a nivel internacional para tener en cuenta que las condiciones laborales en las que viven las mujeres nunca han sido tomadas en cuenta o tomadas en serio. Claro, ¿sabes? Esto me parece sumamente importante, ¿no, Fausto? En esta parte de poder observar que lo único que estaban solicitando eran sus derechos. Y yo hacía esta reflexión ayer, decir, justo 1857, y al día de hoy tenemos que seguir haciendo marchas para pelear, para pedir, exigir esos derechos como mujeres. Hoy veía un post de, bueno, sí, un video de cualquier persona, de dos hombres, ¿no? Que ellos decían es que no necesariamente se tiene que poner desde el feminismo, sino porque todos somos, tenemos el riesgo de ser víctimas de violencia, ¿no? O sea, como que todavía no tener esta diferencia, que si bien todos podemos ser víctimas de algún tipo de violencia, si hay cambios, eh, hasta por qué clasificar, a lo mejor hasta en los feminicidios, ¿no? Una persona me decía hace poco, es que yo los catalogaría solo como homicidios, y yo, no, porque todos los delitos tienen hasta su apellido, ¿no? Y este lo tiene, pero porque hay una claridad en el tipo de homicidio que se está generando. Y ese es ahí porque justo tendría que ser, o porque es importante hablar de este tema actualmente. Claro, bueno, es importante porque la, en las reformas laborales sí tiene que haber una distinción o al menos tiene que haber una reflexión con respecto a cómo se están nombrando una serie de condiciones en las cuales por género vamos a partir del hecho Me Too, ¿no? Que hace unos años fue muy sonado en medios de comunicación, sobre todo en esta visibilización del acoso sexual o el hostigamiento en el espacio laboral, específicamente en Hollywood, donde en primera las mujeres no se les paga de la misma manera que a un varón. Entonces hay una diferencia de salario. Por eso está dentro de la exigencia de condiciones igualitarias, porque en dado caso eso no nos convierte en humanos, ¿no? Porque convierte a humanas de segunda categoría, porque no se les paga de la misma manera, aunque desempeñen el mismo papel, el mismo rol. Entonces, eso es un primer punto. Segundo, ahorita tocaste el punto del feminicidio. ¿Por qué se le llama feminicidio y no homicidio? Bueno, porque curiosamente las estadísticas, sobre todo las que arroja CEMEFO y el INEGI, al momento de analizar por qué se mueren los hombres en términos de homicidio doloso, pues curiosamente el asesino de otro hombre, pues, de un hombre es otro hombre. Ajá. Y muchas veces en condiciones domésticas el asesinato de una mujer es por otro hombre. Entonces hay una condición en la cual, ojo, que tampoco me quiero ir a una esencia de que los hombres somos unos malditos por naturaleza. No, pero hay condiciones sociales que se vuelven predisponentes y disparadores para que podamos hacer esos actos, ¿no? Y además un punto fundamental. En un asesinato hacia un varón, no se le trata el cuerpo con la hazaña con la que se le trata el cuerpo de una mujer. Y ahí puedes tú distinguir en la condición forense por qué es un feminicidio de un homicidio. Y a mí una psicóloga y aparte abogada feminista bien importante cuando estuvimos haciendo todo el trabajo de la activación de la alerta de género en Puebla, nos explicaba un caso que ocurrió en la Ciudad de México, particularmente un asesinato a unos jóvenes reporteros, donde eran, me parece, 4 mujeres y 2 varones. Y nos dice, voy a ponerles los ejemplos de un asesinato versus feminicidio. Todos lamentables, todos lamentables. Sin embargo, es la hazaña con la que tratan los cuerpos. Nos dice, cuando matan a los chavos, balazos en la frente. Matan a una chava, de igual manera, balazo en la frente. Esos 3 son tipificados homicidios, incluso el de esta mujer. Pero a las otras 2 se les encuentra actos de tortura y violación, y ese es feminicidio. ¿Por qué? Porque por esta condición de ser miradas desde una condición cultural llamada género, codifica
un mensaje hacia esos varones que dicen, puedo yo someter este cuerpo y puedo ponerlo como yo quisiera. Ujú. De todas maneras los voy a matar. Entonces ahí vienen esas distinciones, porque por eso son importantes para precisamente el acceso a la justicia por las condiciones en las que son tratadas las personas, ¿no? Exacto, ¿no? Esto que decías, la clasificación, ¿no? Que sí, evidentemente hay diferencias y también esta parte eh, de la claridad, ¿no? De los términos, ¿no? Que muchas veces, híjole, lastimosamente, y no sé si a ti te toca escucharlo, que cuesta trabajo aceptar esas diferencias entre nosotros como sociedad, ¿no? Y todavía cuestionar esta parte de movimientos que ahorita hablaremos, ¿no? Más a fondo y esta parte también un tanto de cuestionar justo el papel que ustedes puedan tomar, esta parte que se veía, ¿no? Que si bien no se espera que entren hombres a la marcha, hay uno que otro acompañando, ¿no? Y que eso haga un tanto como de conciencia, ¿no? O esas diferencias como a veces querer, o en gran medida ya querer a tener una parte activa de ustedes como hombres, ¿no? En también formar parte de este cambio. Y bueno, justo vamos rapidísimo a un corte, Fausto, amigos, no se despeguen porque todavía tenemos muchísima información y varias preguntas que no quisiera que nos quedáramos a medias. Entonces, vamos rapidísimo a un corte, no se despeguen. Amigos, muchas gracias por continuar en su programa Sin Chat. Gracias, Fausto, por estar por acá. Rapidísimos saludos a Alia Castillo, a Vero Jiménez, a Adriana, a Ali Aguilera, a Nemont, a Manuel Garrafa, a Lili, a Bren González, a Sánchez Rosa, a psicóloga Cali. Saludos, Fausto, qué fabuloso verte, dice Cali. Y ahorita que decías esta parte de notar como estas desigualdades, justo si pudiéramos abordar esta parte, cuáles son las desigualdades, ¿no? De género a las que nos podemos enfrentar las mujeres. Bueno, hay algo que se conocen dentro de los estudios de género, que son las brechas o el gender gap, que es básicamente lo que las estadísticas a nivel poblacional en diversas áreas te puede dar una distribución por sexo Uh en -huh. términos de condiciones, como por ejemplo, y de apreciación. Una de las que tengo muy, muy, muy presente porque me encanta el estudio que hicieron en la universidad, en la UNAM. De hecho, pueden bajar ese estudio, es de forma gratuita, se llama Intrusas en la Universidad, donde precisamente analizaron primero a nivel poblacional y eso está muy bonito porque decían, a ver, vamos a responder a la pregunta, o sea, todavía sigue habiendo una desigualdad social dentro de la universidad, entonces vamos a ver cuántas mujeres hay en la universidad y cuántos hombres hay. Y entonces la estadística muy bonita te arroja, hay una mayor cantidad de profesoras y alumnas en la universidad y uno pudiera quedarse, bien, ya hay un acceso increíble, ya las mujeres se apropian de la universidad. Pero ojo, cuando se hace un análisis estadístico o de las brechas soterradas, es decir, lo que va más enterrado sobre esos datos, la pregunta va generando más interrogantes. Entre ellas, por ejemplo, ¿cuántas mujeres llegan a puestos directivos en facultades? ¿Cuántas, dentro de la historia de la UNAM, cuántas abogadas generales han habido? Solamente han habido 2. ¿Cuántas directoras de institutos? Cada vez hay más, pero si comparas históricamente, hay menos. ¿Cuántas son investigadoras de tiempo completo? Yo tuve una profesora de la universidad, Ana Trejo, buenísima, terapeuta también, y
yo estando en la UNAM, yo ya tuve mis concursos, que le llamo concursos, los Juegos del Hambre, ¿no? Precisamente era casi casi pelear por tu plaza con todo lo que tengas a la mano. Y entonces se abren convocatorias y yo le digo, concursa, eres buenísima, regresa a la universidad, tarara. Va. ¿Qué pasó? Y ahí viene la brecha de género. ¿Por qué yo sí pude competir? Porque no tengo actividades de crianza y de cuidados. Ella me dice, no me pude presentar a dejar mis documentos porque mi hijo se enfermó. Y eso es una brecha. Eso es lo que impide para que las mujeres accedan a puestos. Y claro, es comprensible que ella haya elegido precisamente la crianza, pero me está hablando de ese contexto social que no le permitió a ella dejar a cargo a su hijo con alguna otra persona. ¿Por qué? Porque no tiene el acceso tal vez a guarderías, no tiene el acceso a un familiar, a alguien que le apoye, ¿no? En la crianza y el cuidado, porque es algo que se espera que haga una mujer y que tenga toda la posibilidad para desprenderse y decir, no, el ¿por qué? Porque soy 100% madre y ¿sabes? Entonces todo ese discurso se vuelve cuerpo, como diría mi amiga Denise. O sea, se vuelve cuerpo, se encarna una serie de preceptos que socialmente hacen que se reproduzcan y no permitan que las mujeres accedan a espacios laborales. Y eso le vamos a llamar no solamente el gender gap, sino que vamos a ver que se le llama techos de cristal y piso pegajoso. Y luego agrégale algo adicional a eso, cuando ya están en el espacio laboral, hay algo que se va a comprender como clima frío. Es decir, esta anulación de las mujeres y sus opiniones en los espacios laborales, ¿no? Oye, ¿sabes? Ahorita que decías esto, me pones a pensar en algo que cuando llegamos a solicitar trabajo, ¿no? Una de las preguntas dentro de las entrevistas es si eres mamá, si estás casada, ¿no? Y que eso, más allá de decirlo de una manera orgullosa, como que dices, ya fue, porque esto que dices dentro de estas brechas, ¿no? Las preguntas que justo a mí me llegan a hacer, ¿y quién te va a cuidar a los niños? ¿Y si vas a poder? ¿No? Y yo así de, a lo mejor, oye, pero te estoy demostrando que tengo a lo mejor tal conocimiento o que puedo cubrir esta vacante o lo que sea, pero era una de estas brechas que dan por hecho y que se dan con esa libertad de plantearlas, ¿no? En función de si vas a poder, porque se asume que muchas de las mujeres, ¿no? O sea, esto que decías, van a preferir la crianza o tendría que ser más bien esa obligación de no puedes dejar a los niños y entonces me vas a dejar aquí el trabajo parado, ¿no? Y entonces esa es como esta brecha de déjame ver si me llega alguien que no tenga los mismos compromisos que tú, ¿no? Y lo que decías tú, un tanto, a lo mejor me llega, sí, un hombre que a lo mejor no va a tener estas responsabilidades. Y es más, vamos a suponer que llegará un hombre a pedir trabajo que está casado, que tiene hijos, no es una pregunta que se le realice a la persona porque se asume que quien va a cuidar es otra persona, ¿no? Claro. Sí, 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 total. No, y pasa también con las parejas del mismo sexo, Uh -huh. porque me pareció interesante que habíamos logrado un conversatorio entre, pues, padres homoparentales y mujeres que están a cargo de sus hijos. Y era bien interesante cómo ellos decían, bueno, nosotros, la verdad, la paternidad ha sido algo fabuloso, qué bien que pudimos ser padres. Yo también celebro eso. Sin embargo, ahí la pregunta que estaba ahí como, pues, como fantasma era, ¿y quién cuida a sus hijos? ¿Cómo aprendieron ustedes a cuidar? Y ambos dijeron, ay, es que nuestras mamás cuidan a nuestra hija. Y entonces ahí viene esta mujer, una mujer divorciada, y dice, pues qué curioso, porque yo me divorcié y nadie me ayudó a cuidar a mis hijos. O sea, sigue habiendo esta gender gap, ¿no? Este privilegio de que ustedes por varones, ¿no? Hay una mujer atrás que sigue haciendo una práctica de cuidados y cuando otra mujer lo requiere, lamentablemente no hay ese espacio para hacerlo, ¿no? Ojo, no lo quiero generalizar, tampoco quiero generar un desprecio hacia las parejas homoparentales, para nada, pero sí quiero dejar ahí en claro que lo que se llama cultura a partir del sistema sexo-género
Ujú. está presente en ese tipo de prácticas bastante pequeñas, ¿no? Que parecían pequeñas, pero que están visibles ahí, ¿no? Que sería muy diferente que dijeran, pues nos distribuimos, como en otros casos, ¿no? De familias homoparentales, nos distribuimos los quehaceres de quién cuida a los hijos, pero particularmente en ese demostraba que estos dos varones tenían a una mujer, a varias mujeres que hacían prácticas de cuidado por ellos, ¿no? Y que cuando una mujer se ve enfrentada al divorcio y a la separación y a criar a sus propios hijos, como es algo natural, ¿no? Pues no viene el apoyo de nadie, ¿no? Pero todo el mundo estuvo atrás de ella para que no abortara, por ejemplo. Entonces Ujú. vemos todas estas complejidades y que tienen que ver con el sistema sexogenérico. ¿Sabes? Esto me deja un poquito la puerta abierta a esto que se hace el papel de una mujer al quererse separar, ¿no? Que pueden venir mil dudas, ¿no? Por mil cosas, pero una de las principales justo son los hijos. Porque a lo mejor yo ya fui y toqué la puerta de mi mamá y decirle, oye mamá, fíjate que estoy pasando esta situación, o con mi papá, ¿no? Y lastimosamente, ¿no? Es esta parte de mi hijita, es lo que te tocó, este, regresa porque entonces la parte de los hijos se va a complicar, ¿no? O sea, o cerrar la puerta de yo no puedo ser tu red de apoyo, ¿no? A lo mejor cuando ya no son hijos de guardería, ¿no? Yo no puedo ser tu red de apoyo para cuidarte de los hijos. O, ¿no? Te cobro si quieres que yo cuide de tus hijos, ¿no? Entonces, estas brechas que compartías, ¿no? De a veces o muchas veces, ¿no? Esta parte de decir, no me voy, no porque no quiera, sino porque se me complicaría más la situación, ¿no? Aparte, insisto, todo lo que pueda estar cargando esta mujer, pero cerrar estas redes de apoyo me pone a pensar que son significativas para que no se puedan sentir libres o apoyadas para dar el paso que para ellas también pueda ser importante, ¿no? Claro. No, y se van cerrando los apoyos familiares porque hay toda esta construcción precisamente de las lealtades. Sí, y solo si obedeces a esta condición sexogenérica, ¿no? De lo que te corresponde, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ahí están las desigualdades. Ok, y aquí vamos a entrar también en esta parte de ustedes como hombres, ¿no? Muchas veces se habla que ustedes, lo que decíamos al inicio, ¿no? Que se hagan a un lado, que no se metan, que no es un movimiento, ¿no? Ayer me resultó curioso ver, sí, a uno que otro por ahí, había mujeres más radicales que decían, hombres, aquí no, y había otros que decían, creo que quiero dar este acompañamiento, ¿no? Que iban con amigas, mamás con sus hijos, ¿no? Pero justamente tendría que ser realmente así, que ustedes se hagan totalmente del lado de este movimiento. Mira, ahí me quedo con reflexiones en diversos niveles, ¿no? En un primer nivel, había la pregunta de que si los hombres son feministas. Vamos a pensarlo desde ahí. Y quiero retomar una reflexión que hace una filósofa de la ciencia bien importante y es mexicana, que es Siobhan Guerrero. Siobhan, al momento de que, bueno, tenía un canal de YouTube buenísimo, sigue estando abierto y de hecho ahí tiene el título de que sí existen hombres feministas. Históricamente, porque las mujeres, como no tenían el acceso a la educación y al espacio público, claro que hubieron hombres feministas como John Stuart Mill, que apoyó que las mujeres sean tratadas en igualdad de condiciones que el varón y que no tendría que haber una condición que la naturaleza signara en diferencia entre hombres y mujeres. Claro, si entendemos históricamente, claro que hubieron hombres que podían nombrarse como feministas porque estaban en la causa, porque tenían el espacio público cooptado. Luego entonces, cuando ya las mujeres se incorporan en los espacios médicos, jurídicos, sociológicos, antropológicos, no necesitan que hayan hombres feministas, porque ellas han tomado la palabra. Y en ese sentido, históricamente reconocemos por una condición de privilegio, de espacio público, la cooptación del espacio, claro, habían estos hombres feministas. Ahora, contemporáneamente, Fausto, yo tendría muchísimo cuidado
en Ujú, esta noción de que sí hay hombres feministas, ¿no? Diría más bien pueden haber aliados a la causa porque no necesitamos tomar ese espacio que no es nuestro, que no es de una denuncia. No lo quiero ujú, tampoco esencializar de decir, es que un hombre nunca va a poder comprender lo que vive una mujer. Claro, o sea, encarnadamente no, pero por lo menos cognitivamente sí podemos ser empáticos, cognitiva y afectivamente podemos ser empáticos y ahí sí podemos sumarnos a la causa, pero no nombrándonos desde un lugar que no nos corresponde. Ujú, sí tendría el sumo cuidado de no agarrar y ahí va el feministo, por ejemplo, o ujú, sea, tengo un amigo en red, eh, lo quiero mucho, pero el hecho que se haya tomado fotos y que haya salido con su banda morada, ujú, realmente me fue incómodo. No le dije nada por respeto, por cariño, pero a mí me parece que ese tipo de acciones son mucho de la lumbrera que no, que al menos yo, Fausto, en mi práctica cotidiana, yo no quiero, ¿no? Porque para mí tendría que ser más bien qué estoy haciendo yo en mi espacio universitario como para brindar el acompañamiento como aliado feminista, ¿no? ujú. A estudiantes mujeres, de tener un espacio seguro en un aula, aunque sea aula virtual, por ejemplo, Exacto. ¿no? O sea, ¿cómo yo puedo garantizar eso? ¿Cómo puedo yo garantizar un espacio seguro para mis estudiantes trans, por ejemplo? ¿Cómo Ujú, puedo yo contribuir a que haya un espacio académico para académicas trans, por ejemplo? O sea, eso es lo que yo me estoy preguntando, de lo que tengo que hacer, pero tampoco tengo que andar mi bandita acá y voy a ir a la... porque no me corresponde esa visibilidad. Entonces, en cierto sentido, sí pienso que es necesario tener estos espacios separatistas. No lo radicalizo en términos de que no, ningún cero hombres, no, porque las condiciones interseccionales son interesantísimas, porque exacto. hay narrativas, hay historias que de hecho están en YouTube sobre un señor de la tercera edad que se le acercan manifestantes mujeres, se entiende el enojo, no sé de dónde viene. Se acercan y en el momento en que escuchan a este señor de por qué está ahí, la arropan. ¿Por qué estaba ahí este señor? Porque mataron a su hija. Ujú. Entonces se Claro. entiende que este señor iba por eso, ¿no? Y entonces hasta lo arropan, lo acompañan a que se alimente, todo eso porque saben muy bien por qué está él ahí. Ujú. Entonces, por eso yo tendría mucho cuidado con eso, porque, y nada más cierro esta gran idea con esto que les quiero compartir. Hay una feminista que es filósofa de la ciencia, se llama Donna Haraway, a mí me encanta su obra, la he analizado mucho en el doctorado, y una de las cosas que ella dice es esta figura mítica del testigo modesto. ¿Quién es el testigo modesto? Es este hombre blanco, cis, heterosexual, que representa el conocimiento oficial de la ciencia. Y es el que está autorizado para hablar en un público, ¿no? Y hasta poder callar a otras personas, pero principalmente es humano. Entonces ahora imagínense que este hombre blanco, ¿no? Ahora se suma y se dice que es feminista. ¿Cuál sería la diferencia entre un testigo modesto dentro de la ciencia y otro dentro del activismo? Aquí parece que ninguno, porque se estaría nombrando desde la modestia, que es el que puede informar a los demás qué es el feminismo y qué no lo es. Entonces, en esa figura yo me muevo para decir, yo no quiero eso, yo no quiero ser el testigo modesto. Acá me invitaron porque sé cosas de género, me gusta platicarlas, pero no me nombro como feminista. Como aliado, Claro. sí, pero no como feminista, ¿no? Entonces, para cuidar eso, porque se vuelve un territorio nuevamente conquistado por un varón, ¿no? Entonces, es ahí donde tiene que haber como eso, ese debido cuidado. No vengo yo a conquistar un espacio ni un territorio, o sea, no, vengo a hablar de lo que he leído. Punto. Pueden estar de acuerdo o no, no vengo a convencer a nadie. Ahora sí que yo voy a donde me invitan. ¿Sabes? Ahorita que decías esto, yo decía, es cierto, si bien es un movimiento de las mujeres, ¿no? Y que dentro de esta conmemoración que, insisto, es muy significativa la marcha y como respetar ese espacio en particular, ¿no? Me pongo a pensar que eh, el, el, cerrar las puertas, ¿no? No sé si complicaría también como esa deconstrucción en los hombres, ¿no? Para generar cambios. Que, híjole, lastimosamente me he topado con muchos hombres que les cuesta mucho trabajo. Había uno que
me decía, yo ahorita con 3 palabras te cambio, o sea, como que me iba a dar clases de feminismo y yo, pero ¿cuándo lo estudiaste? ¿Cuándo viste algo? Pero más bien era desde esta misoginia, desde este machismo de cómo tú, mujer, vas a venir a cuestionarme esas creencias. Entonces me pongo a pensar que si cerramos totalmente esa brecha, va a ser más complicado. Y lo que decía en un inicio, después de tantos años, seguirnos cuestionando que tenemos que luchar por nuestros derechos, ¿no? Eh, de sentir que podemos vivirnos de una manera libre, segura, etcétera, ¿no? En cualquier condición. Entonces se me hacía, a mí a veces es el peligro que se me hace de cerrar cualquier posibilidad, ¿no? De empezar a deconstruir estas creencias que como sociedad, como cultura podemos estar cargando. No sé qué opinas tú, Fausto. Bueno, es que una cosa es deconstruirse y otra cosa es ser testigo modesto, ¿no? O sea, yo puedo decir, y tampoco me puedo poner como ejemplo para nada, no quiero ese lugar, más bien como en este ejercicio de agarrar y decir, las reflexiones que alcanzo a percibir de también mis propios errores, tiene que ver con cómo yo me dirijo en este espacio con mis compañeras. ¿Qué cosas tendría que cuestionar, no? Incluso dentro de esto de lo que dicen como de lo masculino. Por ejemplo, el tema de la salud, qué tanto yo cuido mi propio cuerpo, qué tanto yo voy a revisión médica cuando algo siento que va mal, ¿no? Con mi sensación corporal, qué tanto soy cariñoso con mi pareja, qué tanto me permito también comprender que es necesario ser vulnerable, ¿no? Qué tanto tengo amigos, por ejemplo, ¿no? O sea, mi hermano es mi mejor amigo, ¿no? Entonces yo le platico, le digo, oye, me sucede esto, ¿no? Entonces, ¿qué tanto he trabajado eso de mí? Es que lo curioso aquí es de que había una feminista que parecía bien interesante, ¿no? Que hacía este señalamiento, de decir, bueno, nosotros estamos peleando por nuestros derechos. ¿Ustedes por qué tendrían que querer pelear por los nuestros? Ustedes tendrían que pelear por los suyos. ¿No? O sea, y parecía que están esperando que una mujer ahora venga a pelear por sus derechos, by the way. Y eso me hace pensar mucho en lo que ocurre en algunas empresas que tiene que ver con todo el tema de ausencia por paternidad, ¿no? Que se le llama, según Marta Lamas, la conciliación familia-trabajo. En la conciliación familia-trabajo tiene que ver con toda esta denuncia de que los hombres también pueden generar un espacio de derecho a la paternidad, hacerse cargo de sus hijos, como lo que pasó en Países Bajos, que de hecho ahí hubo una revolución bien chistosa, porque en un primer momento era intercambiable, es decir, la pareja podía elegir con digamos, quién se quedaba con el mayor tiempo de incapacidad para el cuidado de las crías, ¿no? Y resulta que ahí tramposamente los varones dicen, ah, pues tú, mira, si yo tengo 6 meses y si quieres tú utiliza tus 6 meses y yo te doy los tuyos, ¿no? Yo te doy los míos, perdón. Y entonces decían, a ver, eso no genera paternidad, eso no genera un encuentro con la criatura, eso genera un vínculo. Entonces, la idea de la conciliación familia-trabajo es de que tú te involucres en la crianza de tu hijo. Entonces, ya no es intercambiable. Pero eso ocurrió en Países Bajos. Acá, apenas se dan 2 semanas. O sea, ¿qué vas a generar? Bueno, por lo menos ya es un logro, pero eso es lo que tendrían que luchar los hombres cis heterosexuales. ¿No? El trabajo con nosotros, los hombres cis homosexuales, tendríamos que también generar espacios contra las violencias. Porque el hecho de que uno viva desde una orientación sexual no te quita lo machista, no te quita lo violento, ¿no? Entonces ahí tienen que haber este tipo de reflexiones que nos corresponden a los varones, tanto de la diversidad, bueno, diversidad en grande, ¿no? O sea, en términos de cómo estamos habitando esto que llamamos masculinidad, ¿no? Ahorita que decías esto y abordándolo un poco con los espacios académicos, cuando buscaba la información se me hizo bien interesante que la UNAM estaba creando, perdón, estas campañas de yo como hombre, ¿qué hago? ¿No? Y lo aplicaban desde desde las jerarquías, ¿no? Desde académicos, o sea, yo como académico, ¿qué puedo hacer? Como alumno, ¿qué puedo hacer? ¿No?
como si formar parte si es que quiero hacer algo. Quizá, como dices, es como quizá el inicio de algo más grande como una institución como la UNAM, que lastimosamente hemos escuchado, como en muchas instituciones, no solo académicas, sino laborales y demás, ¿no? Pero yo dije, ok, se está abriendo o se está dando esta apertura más bien a hay algo que sí podemos hacer, o sea, desde nuestro lugar como hombres, podemos empezar ahorita que decías, a cuestionar nuestras violencias, nuestros privilegios, a no cuestionar a las mujeres que están luchando o están dentro del movimiento, ¿no? Entonces, se me hacía muy interesante que dije, bueno, creo que por algo estamos empezando, ¿no? Seguramente faltará mucho, ¿no? Pero se está dejando lo que se hace un momento, quizá la puerta abierta, ¿no? A que se empiecen a generar cambios de una manera, pues digamos, global y como decías, seguramente cada uno dentro de sus espacios y luchando cada uno también por sus derechos. Esto que decías, ¿no? Un tanto y ahí lo digo un tanto con la ignorancia, ¿no? Dentro de, había mujeres que decían esta parte hasta de los, que el hombre pueda estar por lo menos un par de semanas en casa, fue también como parte de esta lucha del movimiento feminista, pero tiene mucho este sentido, esto que estás diciendo, abordar, ¿no? Desde cada uno, cómo luchar cada uno por sus derechos. Claro, no, y es que además, a ver, surgió toda esta vertiente de los estudios de género, que de hecho eran en un inicio estudios de género de los hombres o estudios de las masculinidades, ¿no? Y eso fue motivado a mitades del siglo XX, cuando sale este mítico libro, y digo mítico por hacerle honor a su nombre, de Betty Friedan, La mística de la feminidad, donde generó como todo un impacto en las mujeres que lo leían a mitad del siglo XX en Estados Unidos, por esta psicóloga, al momento de plantear el malestar que no tiene un nombre, ¿no? Y cómo eran patologizadas y demás. Pero eso también tuvo un impacto con los hombres al momento de decir, bueno, es que se están las mujeres preguntando sobre sus propias identidades y nosotros, ¿qué onda? Y entonces hay una vertiente que fue creciendo de poco en poco con este tipo de estudios y que yo diría que aquella persona que se acerca a los estudios de masculinidad para deconstruirse, sí tendría que revisar tres elementos bien fuertes, ¿no? Que en estos estudios de las masculinidades o estos ejercicios tienen que ver prácticas en las cuales reflexionen sobre la integración y entendimiento del movimiento feminista, integración y entendimiento del movimiento antirracista y comprensión e integración del movimiento LGBT, ¿no? Porque lo único que se estaría haciendo en dado caso es enaltecer este grito, ¿no? De men tears, ¿no? De agarrar y decir, es que nadie piensa en los hombres. A los hombres también. A ver, pero espérate, lo estás hablando desde este hombre cis, blanco, heterosexual, que lo mata otro hombre cis, blanco, heterosexual. Y no lo estás mirando con esta lupa muy particular de estas acciones en las cuales matan a las personas racializadas, que matan a las personas de la diversidad sexual, ¿no? Y que no puedes, no logras dimensionar una complejidad en la que en la que estamos envueltos los hombres, en relación con otros hombres, y que a través precisamente de esa construcción identitaria blanca, ¿no? Americana, lo que vamos a llamar como la americanización de la modernidad, pone en el centro a un personaje mítico, que es el hombre blanco, poseedor de todo lo demás, blanco y heterosexual. Un poquito quieren dimensionarlo, quieren materializarlo, vean este hermoso, porque sí es un ejercicio mexicano buenísimo, que es el mural de Diego Rivera, que se llama El hombre creador algo así como El hombre en el centro del universo, y que estuvo en el Hotel Rockefeller, este mural, y que lo demolieron, de hecho, porque tenía este principio, ¿no? Del hombre que trae la americanización de la modernidad y con ello trae la idea de que quien es el pater familia es este varón blanco poseedor de esclavos y que de hecho la construcción de la palabra familia viene de esclavo doméstico.
En este caso, el paterfamilia, que puede tener esclavos y entre ellos mujeres, personas racializadas y que puede hacer lo que quiera con ellos, incluso matarlos. Justo eso. Vamos rapidísimo a un corte, Fausto, amigos, no se vayan a despegar, por favor, que estamos ya por concluir el programa. Entonces, no se despeguen. Amigos, muchas gracias por continuar con nosotros en su programa Sin Mi Chat. Estamos totalmente en vivo y bueno, ahorita rapidísimo, Fausto, con esto que nos has estado compartiendo, ¿no? Como sociedad, ¿no? ¿De qué nos tendríamos que ir, que deconstruirnos como para ir generando estos cambios de los que hemos estado hablando? También generando estos cambios frente a las violencias. ¿Qué tendríamos que ir haciendo como sociedad? Híjole. Es una pregunta. Chorro de cosas. Sí, o sea, se tienen que hacer bastantes, digo, hay ya victorias simbólicas que se han conquistado porque los derechos se conquistan y estoy retomando mucho de una serie de reflexiones de una querida amiga feminista, abogada, Lilian Tinajero, perdón, que precisamente ella ha trabajado todo este tema desde la parte jurídica. O sea, uno de los primeros cambios ha sido la parte jurídica, pero esto fue porque se fueron ganando o se fueron conquistando espacios educativos. Entonces, lo primero es la transversalización de la perspectiva de género. Y transversalización no es solamente sensibilización. Ok, está padrísimo que tengamos tallercitos para pensar qué es el género, qué es ser hombre, qué es ser mujer. Qué bueno que los haya. Pero no basta con ese tipo de reflexiones. Se tienen que incorporar a los campos disciplinarios y es lo que nos ha costado muchísimo trabajo, al menos yo que me encargo del área de terapia familiar, por ejemplo, que ha sido un área históricamente conservadora, que ha tenido tintes de reproducción de los espacios familiares, incluso se le ha señalado como una tecnología que fomenta las terapias de conversión para orientar precisamente la heterosexualidad y la maternidad en las mujeres y evidentemente la heterosexualidad en los varones, ¿no? Por esta idea del paterfamilia, de lo que te corresponde hacer en esta familia, en este espacio, en esta familia, en este grupo. Bueno, entonces sí, yo creo que el primer punto sí es la parte de la educación, pero en niveles transversalizados y no quedarse solamente y únicamente en sensibilización, sino que tiene que ver con una parte de sensibilización, profesionalización y evidentemente profundización, que es un poquito lo que hacemos en la UNAM, en el Colectivo de Estudios de Género, que damos cursos de sensibilización en un primer nivel muy básico. A nivel de profundización tiene que ver con hacer investigación sobre lo que estamos viendo sobre la sociedad, porque tiene que ser algo transdisciplinario incluso, de cómo incorporamos esta mirada de género en esta complejidad, y luego la profesionalización, atender en los espacios clínicos desde los derechos humanos con perspectiva de género. Entonces, y eso nos ha llevado un buen rato, ya hemos tenido la oportunidad de los libros, son gratuitos, me gusta poner hasta incluso así casi hashtag, yo no vengo a venderles nada. Pueden acceder de forma gratuita a lo que hemos hecho y yo creo que es parte de este activismo institucional que tenemos que hacer desde nuestras trincheras, ¿no? Al menos yo les comparto un poquito de esa experiencia. Insisto, los libros que hemos sacado son gratuitos y pueden acceder a ellos y es parte como de este activismo en términos de reeducar, ¿no? En principios de derechos humanos y perspectiva de género.
¿Estos libros cómo los podemos, o cómo podemos acceder a ellos? Ya sea que pongan los nombres tal cual, la terapia familiar sistémica y la comunidad LGBT, Ujú. o precisamente se metan a mi ResearchGate, que es Mario Fausto Ramón, ponen ResearchGate y entonces ahí les puede aparecer todo lo que pues he publicado colaborativamente, o también les puedo dejar el enlace de nuestra página oficial de la UNAM, del colectivo Estudios del Género, y ahí pueden ver como las actividades que hacemos y nuestras publicaciones, que todas, insisto, son de acceso gratuito. Si quieren, a ver, acá se las puedo poner. Es que a ver si me sale. Venga, pues. Ahí está, ya lo puse en el Facebook. Sí, muchas gracias. Sí, sí, gracias por compartirnos esta información. Y mira, aquí hay un comentario de Ana Aguilar. Dice, en México aún falta mucho para que las mujeres sean escuchadas. Muchas veces el machismo proviene de las mismas mujeres, ya que no han aprendido sus derechos y van haciendo que sus dependencias sigan dentro de ese patrón. El medio de difusión como este espacio ayuda a las mujeres a aprender más acerca de sus derechos. Deben de existir este tipo de programas por todos los medios de difusión para que llegue a todas las mujeres. Muchas gracias, Ana. Y justo esto, lo que hablábamos un tanto, como de irnos construyendo también nosotras como mujeres. Bueno, pero toca un tema bien importante ahí que de alguna manera lo tratábamos de reflexionar, que tiene que ver con también otro gender gap que tiene que ver con el acceso al Internet. La colega mencionaba esta parte que, oh, qué importante que las mujeres lo escuchen para que puedan reflexionar. Sí, lamentablemente muchas de ellas no tienen Internet y probablemente o están en una comunidad que está aislada de estas tecnologías y entonces no nos pueden escuchar. Entonces son todavía las brechas que tenemos que ir cerrando cada vez para que el acceso al Internet sea básicamente pues, un derecho, como que me parece que ya está tipificado como parte de los derechos fundamentales y por eso al menos en la Ciudad de México hay estos puntos de Internet gratuito, pero no sabemos dentro de la República Mexicana, porque de hecho ese reporte lo sacó el INEGI durante la pandemia, donde todavía el menos el 70% de la población sí tiene Internet, pero hay un 30% que no, y hay que preocuparnos por el 30% que no. Justo. Y ahorita en esta parte, los hombres, ¿de qué tendrían o qué pudieran reflexionar frente a este movimiento feminista? Un primer momento, cuando dicen rompe el pacto, con romper el pacto patriarcal tiene que ver con en dónde estás posicionando a tu padre. Ajá. Yo no quiero juzgar a los padres en general, pero sí me gustaría que hiciéramos una revisión colectiva con respecto a, tuve un padre machista, cómo trataba a mi madre, yo quiero tratar hacia mi pareja, sea hombre o sea mujer, yo quiero eso para mí. Y de hecho yo les recomendaría este libro que sacó precisamente Lidia Cacho, nuevamente una autora mexicana, que se llama Ellos hablan, donde rescata una serie de testimonios de hombres que hablan sobre su relación con su padre. Porque el primer punto aquí del patriarcado es dónde estoy poniendo a mi padre. Si lo estoy poniendo como un superhéroe, siendo yo un adulto, perdóname, pero te me vas directito ya, ya no terapia, a psicoanálisis y a psiquiatría, ¿no? ¿Por qué? Porque ese adulto que tú eres no puedes tú depender vincularmente de tu padre. No puedes ser tu superhéroe. Tú tendrías que haber superado eso. Entonces ahí estaríamos hablando de un tema bien importante, que es romper el pacto. Primero que nada, pregúntate cómo ves a tu padre. ¿Como un ser humano? Como alguien tal vez que fue responsable, tal vez fue un padre proveedor, como el mío, pero no quita que haya sido un machista y violento, ¿no? Entonces, eso es lo que se tendría que reflexionar en sociedades latinoamericanas que posicionan al padre como el superhéroe. Entonces hay que ¿Sabes? tener ojo. Eh, Perdón que te interrumpa, esto me brinca mucho, ¿no? Cuando escucho eh, hombres en particular, ¿no? Hablando del papel del hombre, ¿no? Que se basan mucho, es que a mí mi papá me educó y entonces es como enalteciendo de por qué sí tendría. Es más, hasta un poquito saliéndome un poquito del tema, un poquito, como
hoy decidimos criar hombres y mujeres de manera diferente a nuestros hijos y que es cuestionado, porque los padres de antes se educaban de una manera, como decías, machista, rígida, y entonces como habremos unos que otros que estamos ahí como luchando por romper esta parte, ¿no? De un pacto patriarcal, es yo alzo la mano porque mi papá me educó de esta manera y es la misma manera en como yo estoy educando a mis hijos, porque afortunadamente gracias a la forma en que me educó mi papá, mira en qué me he convertido, ¿no? Y entonces yo tengo que hacer eso con mis hijos y entonces les va a estar peor, porque mira, a mí mi papá me daba 2 nalgadas, yo le doy a mi hijo 3, ¿no? Pero viene de ahí, de resaltando esta parte de estos discursos de por qué sí tendría que seguir posicionado, ¿no? En eso que a mí me enseñó mi papá, ¿no? No, y además de que te habla de una condición infantilizada en la que tú te sitúas porque te situó a ti ese padre. O sea, esa es la parte como súper curiosa, o sea, el desafío y el romper con el pacto patriarcal tiene que ver básicamente con romper con la idea del paterfamilia. Y ahí viene del padre. No significa, ay, lo vas a matar. No, a ver, tiene que ver con esta reflexión de en dónde lo estás colocando. Puedes entender que su vida no puede ser la tuya, que sus deseos no pueden ser los tuyos, que tal vez fue un padre proveedor y que te pudo dar ciertas condiciones para que tú pudieras desarrollar, pero tú elegiste cómo usar eso que te dejó tu padre. Ujú. Y entonces ahí viene el desprendimiento, pero mientras tú andas construyendo la idea, como por ejemplo de un ex que me decía, es que mi padre quiere que yo sea un buen hombre teniendo hijos y casándome con una mujer siendo el gay, o sea, ridiculez, pero ahí muestra precisamente como un microejemplo de muchos hombres que enaltecen a su padre, lo ponen en el pedestal y por esa supuesta deuda que le tienen, ¿no? Se viven en esa, vamos a ponerlo como psicoanalíticamente, como en esa castración. Y siguen reproduciendo este pacto patriarcal. ¿Por qué? Porque es lo que recibieron con el padre, sienten que le deben algo a este padre y entonces siguen reproduciendo violencias. Exactamente. ¿Qué crees, Fausto? Estamos por concluir el programa. Amigos, muchísimas gracias a todos los que se conectaron. Y algo que nos quisieras dar como conclusión del programa, Fausto, respecto al tema. Yo creo que es importante que estemos reflexionando continuamente sobre el papel del varón dentro del movimiento feminista. Hay que evitar posicionarse como ese testigo modesto, el cual quiere ser un hombre feminista. Nada más pongo algo que ocurrió en redes, salió en España un libro que se llama Hombres Feministas y había un mar de comentarios, entre ellos Men Tears, donde chillaban, pero también queremos ser feministas, se puede ser feminista. Y era esta parte, perdón, pero me parece ridículo estar defendiendo que pueden haber hombres feministas. Pueden ser aliados, ya, punto. Y eso significa que estaban peleando por ser vistos, ¿no? Como aliados. Y perdón, pero para eso te lo tienes que ganar. Y una colega feminista te lo tiene que señalar, te tiene que decir, este hombre es feminista. Y tú no tomarlo como mi medalla. ¿Mm? Es algo simplemente que tienes que hacer por una condición de humanidad, punto. Así se acabó. Y para llegar a ello, romper el pacto patriarcal, primer ejercicio, cuestiónense su relación con su padre. Punto. Exacto, Fausto, te lo agradezco muchísimo a ustedes, amigos, por haberse conectado a este programa, de su programa Sin Chat. Y recuerden que el martes habrá una emisión más, así que nos vemos la siguiente semana y que tengan muy buena noche. Gracias, Fausto, que estés muy bien y gracias a todos ustedes. Gracias.